La paz del Señor sea con todo el grupo. Estamos con la clase de medidas, ya que será de guía a todos ustedes. Y con la ayuda de Dios, hoy lo vamos a ver. Espero me disculpen por la tardanza, ya que tuve unos problemas y no pude hacerles el video antes. Pero ya estamos aquí con la ayuda del Señor. Vamos entonces directamente a trabajar en lo que son las medidas. Aquí les voy a mostrar lo que es la cinta métrica. Esta cinta métrica, decía en la primera clase, que se compone de centímetros, pulgadas y ahí tenemos pie, que en la madera es como se trabaja en centímetros, en milímetros, que viene siendo cada rayita, en pulgadas y en pie. ¿Para qué necesitamos las pulgadas y los pies? Sucede que cuando nosotros vamos a comprar una hoja de triple, un ejemplo, ¿qué sucede? Que la hoja de triple nos sirve para poder hacer las puertas. Hay unas que tienen de medida de 8 por 4. Aquí estamos hablando de pie. Y hay otra que es especialmente para las puertas, que es de 7 por 3. Entonces son 3 pies por 7 pies, 4 pies por 8 pies. Si nos pasamos a centímetros, es 1,22 centímetros por 2,44 centímetros. Esa es la medida que va quedando ahí al pasar los pies a centímetros. Entonces, esa es la importancia de saber convertir pie a pulgadas, pie a centímetros, centímetros a milímetros, y debemos conocerlo. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hice? Aquí les dibujé lo que es una pulgada, es decir, del 6 al 7 tenemos una pulgada y vemos que tenemos muchas rayitas. Cada rayita es una medida y muchas veces en lo que son las brocas la vamos a encontrar así, por medida. Entonces tenemos el 0 y acá tenemos una pulgada. Sabemos que la mitad viene siendo media. ¿Por qué? Porque se dividió en 2. La mitad de la mitad es un cuarto. ¿Por qué? Porque se divide en 4 cuadrados. Entonces, un cuarto, la media vienen siendo los 2 cuartos, 3 cuartos, una pulgada. Luego del cuarto vamos a la mitad, que viene siendo un octavo. ¿Por qué? Porque se dividió en 8 cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, un octavo, el cuarto pasa a ser 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos, 6 octavos, 7 octavos, una pulgada. Y por último queda la 16, que son 16 cuadraditos diferentes. Y ya 1,16, 2,16, 3,16, 4,16, 5,16. Esas son las medidas que va trayendo lo que es la pulgada. Luego les voy a subir una foto de esta para que sepan cómo identificar la medida. Y abajo, si se dan cuenta, aquí están las tablas de pasadas a centímetros o milímetros. Por ejemplo, media pulgada son 12 centímetros, 7 milímetros. Un cuarto son 6 centímetros, 35 milímetros. 3 cuartos son 19 centímetros, 5 milímetros.
Por eso que decíamos que los 3/4 iban a ser 19 centímetros. ¿Por qué? Porque uno más o menos se va cerrando con la medida. Entonces, dijimos, tenemos las medidas milímetros, centímetros, pulgadas y pie. Entonces, esa es la forma de separar algunas medidas. Lo otro que se estuvo viendo y que sale también en el manual que les envié al principio son las fracciones. ¿Por qué son tan necesarias las fracciones? Porque, un ejemplo, compramos una hoja de triple de MDF o Trupan, muchos le llaman, la otra también es la melamina. Necesitamos saber fraccionar. ¿Cómo voy a fraccionar esta madera para poder darle el mayor uso posible? Entonces, para eso yo voy sumando las piezas mías que necesito y las voy agregando a este lugar. Entonces, si sabemos que la mitad de los 8 son 4, por tanto, en la mitad tenemos 2 cuadros de 1,22 por 1,22. Y en la otra mitad tenemos un rectángulo de 61 por 1,22. 61 por 1,22. Si la vamos cortando, ¿verdad? O la cortamos en 3, ya va cambiando. Y vamos viendo cómo vamos sacando los pedazos. Entonces, para poder aprovechar al máximo, debemos saber lo que son las divisiones, las potencias, ecuaciones, todo eso se va viendo aquí. Para comprar la madera se vende en pie. O sea, si voy a comprar una tabla, vamos a suponer que necesitamos una tabla de 1 pulgada por 12 o por 10. Una pulgada por 10, esas son pulgadas, por 8 de largo. 1 pulgada por 10 pulgadas por 8 pies de largo. Ocupamos una. Entonces, ¿cómo sé a cuánto me va a salirme la tabla? El pie, un ejemplo, aquí en Mazatlán está a 25 pesos el pie está a 25 pesos el pie de pino. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Multiplicamos 1 por 10 por 8 son 80. A eso lo dividimos por 12. Aquí sí que le pillo porque no está muy grande la división esa. Y no tengo ni siquiera una calculadora aquí cerca. A ver, vamos a prender la computadora. Entonces, esta vendría siendo la fórmula para sacar el pie. Saca ancho en pulgada por grosor en pulgada por pie de largo. Por pie de largo. Y eso se divide en 12. Esa es la fórmula. Ya luego se la voy a dejar escrita para que puedan ustedes comenzar a practicar. Entonces, a ver, dijimos, estamos sacando esta.
1 por 10 por 8 dan 80 dividido por 12 es igual a 666. Es igual a 666. S es igual a 80. Entonces ahora esos 666 se multiplican por el valor que venden el pie, que en este caso serían 25. Y eso lo multiplicamos por 25 y nos está quedando a 166,6. Ahí vemos grosor por ancho en pulgada por el largo en pie dan 80. El resultado de esa multiplicación se divide en 12 dando como resultado 6.66 pies. Eso es lo que cubre la madera de 1 por 10 por 8. Entonces, para saber, esa madera tiene 6 pies con 66. La multiplicamos por el valor pie, que son 25. Esa tabla nos estaría saliendo una tabla de pino de 1 por 10 por 8 en 166 pesos con 6 centavos. O con 60 centavos, ahí no sé. Este es el valor México, aquí en Mazatlán, México. ¿Ya? En otros países tienen diferentes precios o se venden de diferente forma. Por ejemplo, en Chile yo sé que se vende de diferente forma. Ya se vende una tabla, se vende por tabla o se vende por tablón. No se vende por pie. ¿Por qué? Porque ya no existen las madererías allá. Allá se compra todo en multitiendas. Entonces es muy diferente. Aquí en México todavía existen las madererías en donde las llamadas antiguamente también, que se llamaban barracas en algunos países, que uno pedía la madera a medida. Entonces esa es la forma para que por lo menos sepan cómo se saca el pie para comprar cualquier tipo de madera. Si compran guanacaste, parota, cedro, solamente preguntan cuánto es el valor del pie y ya pueden sacar su cuenta y van a saber cuánto sale la tabla, la madera, el pilar, lo que ustedes quieran comprar. Van a poder sacarla con esta fórmula. También estuvimos viendo aquel día cómo fraccionar, ¿verdad? Un mueble. Y ese fue la tarea que dimos aquel día con aquella mueble de lavabo, ¿verdad? Fue la tarea que dimos. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos las medidas, que ahí estamos, teníamos las medidas: ancho 63.23, fondo 42.2 y la altura de 84.15. Y abajo, esto fue lo que yo les dejé a ustedes en el link, ¿verdad? Les dejé este archivo. ¿Para qué? Para que ustedes fueran viendo. ¿Por qué motivo? Porque ahí yo les dejé cada detalle. Es decir, aquí tenemos dos piezas laterales de 84 por 15 por 40,4. Las laterales vienen siendo estas, las dos de los lados. Entonces tenemos el ancho. Ese cortecito que vaya abajo se lo hacemos después, pero ahí ya tenemos la medida. Esa va libre, tal cual como va la medida. Luego tenemos una base inferior de 59,63 por 40,4, que vendría siendo esa base, la que va abajo. Y a esa ya el ancho era de 63 y acá el ancho que nosotros le tenemos puesto
es de 63.23. Miento, es de 59.63. ¿Por qué motivo? Porque se descontaron los dos laterales. Se descontó esa madera y se descontó esa madera. Y así a cada cosa uno tiene que ir descontándole las medidas. Tenemos que ser bien cautelosos. Aquí vemos que va una vista y aquí arriba va otra vista. En la parte trasera también la lleva para que podamos formar el cuadrado completo. Ahí está la vista, atrás igual, para formar el cuadrado completo y puedan asentar el lavabo. Voy a procurar a ver que hacemos una clase, hacemos un mueble pequeño, pero en donde tengamos todas estas medidas. Y así les enseño bien a poner estas bisagras, a poner las jaladeras, los tiradores, a todo eso. Eso lo hacemos en un video. Pero mientras que estamos viendo esto, así es. Aquí pueden ver todos ustedes cómo se sacan las medidas. O pueden tomar la foto y las medidas y las sacan ustedes mismos, solos. Y luego la comparan con todos estos datos. A ver si se equivocaban en algo y por qué se equivocaron. Y ahí se autocritican. Cada uno solito se autocritica. Y corrigen lo que hicieron mal. Y ya posterior mandamos otro mueble para que hagamos lo mismo, para que vayan aprendiendo en cómo se deben hacer las medidas y se acostumbren a poder hacerlas. Pero esta es la idea. La idea es que aprendan lo que son las medidas, la pulgada, los centímetros, los milímetros, la fórmula para sacar los pies, cómo fraccionar una madera para poder aprovecharla al máximo el fraccionamiento. Por ejemplo, yo aquí en la computadora tengo un programa. Cuando me piden muebles, yo ¿qué es lo que hago? Ocupo este programa, el Sketchcode, y lo ocupo en modo demostración, o sea, es gratis. No hay para qué pagar por el programa. Y aquí si ven, vamos a ir viendo, vamos a ver caso puedo abrir algún archivo. Abrir uno. Cocina Juárez. Aquí tenemos un mueble que me pidieron. No me sale aquí. A ver. No recuerdo dónde. Los tengo. Los archivos. Como que los perdí, aquí aparecen. A ver, aquí casi tengo. Son planos. A ver, aquí tengo uno. Con ese programa nos da este resultado. Entonces aquí nos indica que la plancha que vamos a ocupar mide 2440 milímetros por 1220, es decir, 2,44 m por 1,22 m. Y el mueble que me están pidiendo, que es un mueble de cocina para un horno empotrable con luces, puerta arriba, puerta abajo, todo, voy a ocupar 6 tableros completos, es decir, 6 triple. Y luego aquí me da, esas son las medidas que yo le estoy pidiendo al tablero. Una de 2,44 por 60 van a ser 2. De 85 por 60 van a ser 2.
y aquí le tengo puesto para qué va a ser cada corte. Acá abajo están las puertas. Entonces, ya que tengo todo eso marcado, le pido el resultado y me arroja esto. Acá se lo puedo achicar un poquito. Si se dan cuenta, aquí me pueden ver. Aquí me arroja que de una sola hoja voy a sacar 2 cortes. Acá voy a sacar 4 cortes y me va a sobrar ese pedazo de arriba. Todo lo que está rayado me sobra. Por tanto, eso igual va quedando como pedazos de ganancia para uno. Eso igual nos sirve para cualquier otro trabajo, porque es un pedazo de 30 y tantos centímetros. Entonces nos sirve. En este otro pedazo nos quedan 2 cuadraditos chicos. Y si se dan cuenta cómo fracciona el tablero aprovechándolo al máximo. Aquí no se pierde. Aquí igual vemos cómo saco 5 cortes grandes, los cortes pequeños y nos sobra un cuadrado. La máquina, el programa siempre va a tratar lo posible de ahorrar lo que más podamos. Entonces esa pedacera queda de ganancia para nosotros. Aquí va sobrando igual. Aquí vemos que hemos sacado 2 grandes y todos los demás puros pedazos pequeños. Ese es el último tablero. Entonces, este programa nos indica todo, cómo tenemos que cortar. Entonces ya lo ponemos en la máquina y comenzamos a cortar. Si no tenemos sierra de mesón, ¿qué hacemos? Podemos autofabricarlos una con una sierra eléctrica manual, o la cortamos directamente con una guía con la sierra manual para que le salga más fácil. Pero este programa sí se necesita también lo que son las matemáticas, porque el programa solamente acepta las medidas en milímetros, no acepta en centímetros ni pulgadas, acepta en milímetros. Por tanto, yo todas las medidas que pongo tienen que ser puestas en milímetros. Aquí lo veíamos, todo está en milímetros. Si le pongo en vez de 850 milímetros, le pongo 85 centímetros, me la va a marcar como 85 milímetros. Por tanto, va a ser un corte totalmente pequeño. Si le pongo 80, van a ser 8 centímetros. Entonces tenemos que tener claro de que aquí tenemos que trabajar con milímetros para cuando queramos hacer cualquier mueble. Cuando sean de madera, ya es otro trabajo, y ya más adelante vamos a aprender a lo que son los empalmes de las maderas, cómo empalmarlas, cómo unirlas, cómo formar un tablero ya más grande con madera, ya que para eso se necesitan lo que son tarugos, taquetes de madera, pegamento, ¿verdad? Y pijas, resanador, la pulidora, y de esa forma ya van a ir avanzando más en lo que es la carpintería. Estamos hablando de que todo esto es para que hagan muebles, todo tipo de muebles. No es tanto para hacer el trabajo de fuerza, ya que el carpintero tiene muchos trabajos. O sea, la construcción está también para poder tableraje, que son trabajos pesados. No, aquí la idea es que hagan trabajos livianos y no se compliquen mucho, y también puedan tener una ganancia ya que les permita estar más tranquilos. Entonces, a ver qué más podríamos ver. Teníamos los cortes, teníamos las medidas, la fórmula del pie, las dimensiones, vimos cómo fraccionar la madera, que vendrían siendo estos mismos cuadraditos. Aquí está fraccionada la madera, siendo aprovechada al máximo. Y ya sería todo por hoy día. Sería todo por hoy. Traten de ir practicando lo que son las medidas. Vayan viendo. Busquen fórmulas en el mismo internet. A lo mejor yo se las descargo y se las envío. Hay fórmulas o imágenes de cómo pasar de pulgada a milímetros,
de pulgadas a centímetros, de centímetros a pie. Hay de todo eso en lo que es el internet. Voy a tratar de descargarlo y se los mando para que también los puedan tener, para cuando necesiten alguna medida, poder transformarla a lo que ustedes la necesiten. Bueno, pues hoy día sería todo. Espero que muy pronto volvamos a verlo. Traten de estudiar. Esto es muy importante. En la carpintería la matemática es muy importante. A veces pensamos, no, pero es que es algo tan simple la matemática. Bueno, a muchos es el ramo más difícil que encuentran. Por ejemplo, ahorita mismo se nos estaba pasando la circunferencia. Tenemos que saber, por ejemplo, si vamos a hacer una mesa redonda, ¿verdad? Vamos a necesitar un compás. Pero para eso debemos saber lo que es el radio. Porque si necesitamos una madera de 1,20 de ancho y voy a ocupar el compás, ¿cuánto es el radio de la madera de 1,20 m? Entonces el radio siempre va a ser la medida de lado a lado dividida en 2. Es decir, si esta medida es de 1,20, al ser dividido en 2, el radio pasa a ser 60 centímetros. Entonces pongo el compás a 60 centímetros, es decir, ponemos el compás ahí, ¿verdad? A 60 centímetros, y entre esa flechita y esa flechita tenemos que tener los 60 centímetros. Y ya ahí hacemos totalmente el círculo. Para los ángulos también, que sea claro, los ángulos, tenemos que aprender lo que son los ángulos de 90 grados, ángulo de 45 grados, ¿verdad? Ahora, ¿por qué este de arriba? Ese es 45 porque es la mitad del 90 grados. Ese de 90 porque es la mitad de un 80 que es extendido. Y aquí tenemos las medidas. Un 80. El círculo completo son 360 grados. Después de eso, cuando vamos a tomar una fotografía y nos sale fotografía de 360 grados, es que la fotografía tiene que ser el círculo completo. A 180 grados es de brazo a brazo, o sea, de izquierda a derecha. De 90 grados ya pasa a ser un cuarto de los 360. Ahí ya tenemos los 90 grados hacia arriba o hacia abajo. 45 grados, y ahí vamos trabajando conforme van saliendo las medidas. 90, 45 y así. Hay una tabla en donde da los grados según sea lo que están pidiendo. Por ejemplo, si nos piden un pentágono, ¿verdad?, que tiene 5 caras. Si se dan cuenta, así a simple, un pentágono con 5 caras. Me quedó un poco feito. Pero es esa medida que les hablo yo, es una escala, que también se la voy a enviar. Nos da el ángulo preciso para que esto nos quede pero justo. Si cortamos toda la madera al mismo ángulo que nos da ahí, este pentágono queda exacto. Un octágono, un decágono, cualquiera de esos, esa medida nos va a dar exacto el ángulo que tenemos que usar para que nos queden las maderas unidas. Y de esta forma se hacen las repisas. No sé si han visto unas repisas cuadradas, otras repisas en hectágono, en polígonos, ¿verdad?, en pentágonos. Entonces, vemos cómo entra la geometría, si se dan cuenta.
entra la geometría. Entonces, en los triángulos es lo mismo. En los triángulos podemos tener algo así. Entonces, es fácil medir de ahí a ahí, de ahí a acá y de aquí a allá. Pero para poder verlo bien, necesitamos ver cuál de todos tiene un ángulo perfecto. Es decir, si este tiene un ángulo de 90 grados, estamos bien. Si no es de 90 grados, tenemos que averiguar de cuántos grados es ese ángulo. O este. Ya con un ángulo que tengamos, ya la hicimos. ¿Por qué motivo? Porque si ese fuese de 90, ¿verdad? Ya tomamos la medida para acá, y nos va a quedar exacto el triángulo que nos están solicitando. Si el de acá fuera de 30 grados, ¿qué va a suceder? Medimos que de esta punta a esa punta, un ejemplo, tenemos 1 metro. Y de esa punta a esta punta tenemos 1,50. Entonces, sabemos que ese ángulo tiene 30, ponemos 1 metro, 1,50 y automáticamente nos va a dar esos dos ángulos. Sin necesidad de saber el valor. Solamente necesitamos el valor de un triángulo para poder calcular. Porque si no, no nos quedan los mismos ángulos. Aunque tengamos las medidas, por ejemplo, vamos a suponer que ese tiene 1 metro, 1,50 y este tiene a ver, esto lo vamos a dejarlo de 70 centímetros. De 70 centímetros. Entonces, acá hacemos otro similar. 1,50, 70 y 1 metro. Pero ese ángulo es de 100 grados. Si se dan cuenta, las medidas de los cortes van a ser iguales en ambas, pero el ángulo es diferente. Por tanto, cuando vayan a instalar esa pieza en el mueble, les va a quedar chueco. Entonces, esa es la importancia de saber bien lo que son los ángulos, de saber lo que son el radio a los círculos, ¿verdad? Los ángulos, saber las figuras geométricas en sí, saber las figuras geométricas. Hay veces que nos piden cajones, tenemos que saber cómo hacer un cubo. Entonces, aquí tenemos, a ver, un cubo, ¿verdad? Ahí tenemos un cubo. Entonces debemos saber que ya si tenemos la medida de aquí, la de atrás es la misma, pero la de acá es diferente. ¿Por qué motivo es diferente? Porque hay que descontar el ancho del gruesor de la madera de ambos lados. En la parte de arriba es lo mismo. En la parte de arriba se descuenta la de los lados y también al otro lado se va descontando. Aquí en todo esto entra la geometría y la matemática realmente en todo minuto. Entonces, por eso que les recalcaba mucho yo que practicaran la matemática. Sabemos que en la escuela nos enseñaron todo esto, pero necesitamos practicarlo. En la carpintería se ocupa demasiado. Si uno va a una construcción, a veces ve los muros llenos de números. Y son estas las medidas que están sacando. Y se anotan. Uno las anota en los muros. ¿Para qué? Para poder recordarlas después. Bueno, hermanos, aquí quedo a disposición de ustedes. Cualquier consulta, por favor, háganmela llegar en el WhatsApp del grupo para que así todos nuestros compañeros puedan ver cuál fue la consulta y a lo mejor ellos mismos tienen la misma inquietud y ya la respuesta les sirve a todos y no solamente a uno. Así que por esta vez ya sería todo. Lo estaremos siguiendo viendo ahí en WhatsApp. Dios los bendiga.